Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del efecto invernadero. Para eso tenemos que comenzar primero con la radiación solar. ¿Qué es la radiación solar? Bueno, básicamente todo lo que nos llega del Sol. ¿Sí? Consiste en un amplio espectro de ondas electromagnéticas. ¿Qué significa esto? Bueno, que esas ondas contienen energía, emiten energía que cuando llega a nosotros, a básicamente a todo lo que llega en el planeta Tierra inclusive, es remitido, ¿sí? Hace vibrar y remite esa radiación. Está compuesta por la luz visible, que ocupa el 45%, y la no visible, que son los rayos ultravioleta, en un 10%, y los rayos infrarrojo en un 45%. De esa radiación solar, el 69% es absorbido. ¿Por qué es absorbido? Por la atmósfera y la superficie de océanos y continentes. Y el 31% restante es reflejado. Tal cual llega, es reflejado. Tanto luz visible como rayos infrarrojos e ultravioletas. ¿Por qué es reflejado? Por las nubes, por el suelo y por los gases de la atmósfera. Del 69% que es absorbido, se va a transformar en distintas formas de energía, cinética, química, potencial, etcétera, que permiten que se desarrolle la vida en el planeta Tierra. Sin esta energía absorbida y luego transformada, bueno, no existiría la vida en nuestro planeta. Luego, esta radiación solar que es absorbida es devuelta al espacio exterior en forma de calor. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿todo es devuelto del 69% que es absorbido? ¿Es devuelto todo? Bueno, acá hay un pequeño esquema como para poder graficar un poquito lo que es la radiación solar. Los rayos del sol entran en la Tierra como luz y energía térmica, la luz visible y los rayos ultravioleta e infrarrojos. Parte de ese calor, como decíamos, se refleja desde la superficie de la Tierra y debería de escaparse totalmente hacia el espacio exterior, pero una parte vuelve por el rebote en los gases de efecto invernadero hacia la Tierra. ¿Qué produce esto? Bueno, el aumento de la temperatura de la Tierra. El efecto invernadero en sí, ¿es positivo o es negativo? Bueno, por un lado, es necesario. Si la Tierra dejara escapar todo el calor que proviene del Sol, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. Obviamente lo que imposibilitaría la vida misma en la Tierra. Y por efecto de estos gases invernaderos, que atrapan parte del calor que es remitido por la Tierra, la temperatura media es de 15 grados, lo que permite obviamente la vida en la misma. Pero por otro lado, es peligroso el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque se aumenta lo que es este efecto por el aumento de los gases, por la emisión humana de los gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura media de la Tierra. ¿Por qué se llama así el efecto invernadero? Bueno, en realidad hace alusión a lo que es un invernadero, que lo utilizan los granjeros en sus cultivos para prolongar lo que es la temporada de cultivo. ¿De qué manera? Atrapando el calor, de la misma manera. Lo hacen a través de estos habitáculos de vidrio transparente que dejan pasar lo que son la radiación solar, pero al rebotar retienen parte de ese calor que es devuelto de la radiación solar, entonces permite que haya una mayor temperatura dentro del invernadero que facilita el crecimiento, obviamente, de ciertos cultivos. ¿Y por qué está compuesto el efecto invernadero? Bueno, por los gases de efecto invernadero que mencionábamos anteriormente. Los gases de efecto invernadero son componentes gaseosos, son todos gases propios de la atmósfera, que son naturales y algunos son antropogénicos, que quiere decir de origen humano. ¿Cuáles son? Tenemos el vapor de agua, el dióxido de carbono,
el metano y el óxido nitroso, a su vez el ozono y el clorofluorcarbonados. Vamos a ir uno por uno. El vapor de agua en sí es el más abundante en la atmósfera, pero aporta casi nada a lo que es el calentamiento global, apenas el 1%. ¿Por qué? Porque su tiempo de residencia en la atmósfera es de 9.6 días. ¿A qué se debe esto? Al ciclo del agua, al propio ciclo del agua, a su ciclo hidrológico. Después tenemos el dióxido de carbono, que es el principal gas causante del efecto invernadero emitido por la actividad humana. Ahora vamos a ver que no solamente es emitido por la actividad humana, sino también por naturaleza. Aporta el 71,5% del calentamiento global. En parte es absorbido por el ciclo natural del carbono y sus fuentes naturales son la respiración, cuando respiramos emitimos dióxido de carbono, la descomposición de la materia orgánica, en incendios forestales de tipo naturales obviamente y de volcanes también principalmente. Y después de lo que sería la fuente humana o antropogénica, la quema de combustibles fósiles, tanto para el traslado, en el uso de autos, de aviones, tanto para la generación de electricidad, para la industria. Bueno, el ser humano en sí utiliza muchísimo lo que es la fuente de combustibles fósiles que producen dióxido de carbono. Después tenemos el metano, que es un gas que aporta el 9,2% al calentamiento global, lo hace en mucho menor medida que el dióxido de carbono, pero es capaz de atrapar 30 veces más calor que el dióxido de carbono. En cuanto a su emisión, tenemos plantación de arroz, desagües, ciénagas y cría de ganados. Todos fuentes antropogénicas, fuentes del ser humano, las plantaciones, los desagües que se generan, las ciénagas y las crías de ganado. Después tenemos el óxido nitroso, que aporta el 5,6% al calentamiento global y es 300 veces más, absorbe 300 veces más que el dióxido de carbono. Su emisión es a partir de la agricultura, también de la combustión de ciertos combustibles y también se usa para la industria farmacéutica. Después tenemos los clorofluorcarbonados, que aportan el 9,5% al calentamiento global y es el único que proviene únicamente de actividades relacionadas con el ser humano. Tiene gran resistencia en la atmósfera, puede durar en mayores casos entre 50 a 100 años y en algunos hasta miles de años en la atmósfera. Proviene principalmente de la industria de la refrigeración, una industria en alza, en crecimiento, por todo lo que es la industria de aires acondicionados y propelentes de aerosoles. ¿Cuáles son las consecuencias en sí del efecto invernadero? Bueno, tenemos varias. Por un lado, el deshielo, al aumentar la temperatura, se desaparecen grandes masas glaciares, que a su vez aumenta el nivel del mar, lo que provoca, en segundo término, otra consecuencia, inundaciones, que no solamente se producen por el deshielo, sino en mayor medida se producen por el aumento del volumen del agua. Al aumentar la temperatura, el agua aumenta su volumen. En cuanto a los huracanes tienen incidencia, el efecto invernadero, porque aumenta la magnitud de estos, no la cantidad de huracanes que se producen, sino la magnitud de estos. Las migraciones, tanto de especies, que tienen que buscar otros ecosistemas que se adecúen a su supervivencia a temperaturas más bajas, tanto como también de personas. La desertificación, que convierte terrenos fértiles en improductivos, eso es muy importante, lo que puede llegar a generar hambruna por falta de alimentos, altera lo que es la agricultura y la ganadería, porque se ven alteradas lo que es la duración de las estaciones, el aumento de plagas de insectos que se desarrollan a mayores temperaturas, y por último enfermedades y pandemias como el dengue, el cólera o la malaria, que ahora
se gestan en zonas que no son habituales, que tienen que ver con zonas de alta temperatura. Y para cerrar, digamos, lo que es importante rescatar es la proporcionalidad y la implicancia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si bien, como para terminar de dirimir, de verificar si es importante, si es verdadero, que también hay mucha gente que lo cuestiona, el efecto, el invernadero en el calentamiento global, si bien el aumento de la temperatura media de la Tierra no es significativa porque ha sido un aumento del 0,8 grados, ha ocurrido en un periodo muy corto para lo que es la historia geológica, ¿sí? Que fue esta de tan solo 200 años, que coincide obviamente con lo que es el inicio de la revolución industrial, que llevó a la utilización de muchos combustibles fósiles y por ende a la emisión de mucho dióxido de carbono. Estamos hablando de que la Tierra tiene millones, 1.000 millones de años, 4.500 millones de años, y en tan solo 200 años hemos logrado con la emisión de todos estos gases de efecto invernadero que se aumente la temperatura media de la Tierra en un 0,8 grados. Casi un grado ha aumentado la temperatura media de la Tierra. No es un dato menor, es un dato muy importante. Y cuanto a la implicancia, bueno, que todos podemos ayudar a reducir la emisión de gases, de estos gases de efecto invernadero que hablamos. Aunque parezca poco en nuestra implicancia, que sintamos que no vale nuestro esfuerzo individual, el planeta de seguro que lo va a agradecer.